2007 yo me enfermé de cáncer de páncreas. Estaba terminando mi primer vicegobernación y obviamente me tuve que ir a Buenos Aires, donde me hicieron una operación muy importante. Y cuando estaba restaurándome de la enfermedad con la quimio y todo, Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva Perón, que es mi amiga porque con ella hicimos una maestría, me dice: Norma, quédate en Buenos Aires a hacer el tratamiento y hacete cargo del museo. Bueno, para mí fue una experiencia otra vez novedosa, que tenía que empezar a aprender. Yo tenía cierta experiencia en los museos, como les conté, pero bueno, el Museo Evita es el museo importantísimo que tiene que ver con la identidad argentina de los que la quieren y la aman, porque Evita es un sentimiento, es una emoción, es la historia, es de los que la aman y de los que la odiaron y todavía la odian. Bueno, el museo es un lugar donde están los objetos, los documentos, los videos, sus vestidos que señalan su identidad, sus viajes y los objetos que mucha gente nos acerca. Todavía hoy hay gente que acerca antorchas de la Noche de las Antorchas, que nos acerca muñecas, de las muñecas o juguetes que se regalaban en la época de Evita. El Museo Evita fue, no sé hoy, pero fue en su momento el museo más visitado de la ciudad. Los barcos que llevaban al puerto, bajaba la gente, iba derecho, los micros llegaban impresionante, y la Noche de los Museos es uno de los museos más visitados en la ciudad de Buenos Aires. La casa era la casa de la familia Carabaza. Fue en la época de Menem, se logró que se pasara a la Secretaría de Cultura de la Nación, y allí la familia Álvarez Rodríguez, la casa es de la Secretaría de Cultura, la familia Álvarez Rodríguez firmó un convenio para poder empezar a trabajar con todos los objetos que ellos tenían como familia, y que muchos de ellos habían sido recuperados, que estaban en el Banco Nación, en el depósito del Banco Nación. Bueno, y allí se empezó a reconstruir la vida y la obra de esta mujer que decía: donde hay una necesidad hay un derecho. Y la primera etapa de esa casa fue la Fundación Eva Perón, donde las mujeres que tenían dificultades de violencia de género, o iban a Buenos Aires a hacer un trámite, o no tenían dónde vivir, hay innumerable cantidad de anécdotas de Evita a la madrugada, recogiendo mujeres que estaban en la calle y llevándolas a la fundación, donde se les daba de comer, donde se las alojaba y se les buscaba un trabajo. Era época donde había trabajo, no como ahora. Y mientras estuve en el museo me enteré de tanta cantidad de anécdotas de lo que pasaba en esa época, que verdaderamente uno no puede más que admirarla, aún no siendo peronista. Yo, que lo soy y que la amo, que la admiro y que para mí es un sentimiento, una mujer que salió de una familia muy humilde, de una familia que estaba dividida entre dos, porque su padre tenía esta familia sin reconocer prácticamente. Se hizo actriz, fue una muy buena actriz, lo mostramos en el museo, y al conocerlo a Perón hubo un cambio en su vida, en la de Perón y en la del país. Sinceramente, Evita tenía una sensibilidad especial para lograr con mucha fuerza, porque no era solo la sensibilidad, era la fuerza, la capacidad de poder imponer lo que ella quería, haciendo viviendas, haciendo
hogares para las mujeres. Y gracias a ella, también de otras mujeres de otros partidos, pero esencialmente de ella, que era la mujer del presidente, tenemos la posibilidad de elegir y de ser elegidas. Y yo siempre digo algo que no está muy difundido. Ser la mujer del presidente le facilitó que en el Senado y en diputados se votara la ley donde las mujeres podían votar. Pero lo más importante, a mi criterio, de Evita fue organizar las censistas en todo el país. Piense que estamos hablando del año 47, 48. Imagínense solo La Pampa, no hablemos del norte. Había que ir a los puestos, a Santa Isabel. Las mujeres, las censistas, todavía no tienen el reconocimiento que se merecen. Había que ir a un puesto en el oeste, convencer a la mujer que se afiliara, que a veces no tenían ni documento, convencer al marido, que a veces no quería, obviamente, no quería que la mujer votara. Algunos sí, pero la mayoría no. Y empadronarlas y lograr que determinado día vinieran o se organizaran en sus lugares para poder votar. El valor de las censistas. El poder de organización de Evita es un tema que todavía no está muy reconocido, pero que yo creo que fue muy importante, además de todo su trabajo social. Cuando fue a Europa, no podían creer lo que Evita había hecho. Ella le fue a llevar a España, que salía de la Segunda Guerra Mundial, alimentos. En el año 2010, creo, se hizo la Feria del Libro en Frankfurt, Alemania, y el país elegido fue Argentina. Entonces se llevó a Maradona, a Gardel y a Evita. Yo fui con el trajecito que Evita, que todos conocemos, y lo llevamos, ¿no? Y Cristina Álvarez Rodríguez. Ustedes no se imaginan lo que fue bajar en el aeropuerto de Frankfurt y ver todo el camino con unas inmensas gigantografías con la foto de Evita, la foto de la tapa de La razón de mi vida. Fue una cosa impactante. Estamos hablando de Frankfurt, Alemania. Y la gente iba a la Feria del Libro, entre otras cosas, por supuesto, y adoraba ese trajecito que habíamos puesto dentro de una vitrina, porque era el símbolo. Ella cambió la manera de vestirse cuando fue a Europa, porque se dio cuenta que las mujeres, se dio cuenta de la pobreza que había en Europa después de la Segunda Guerra, y ella, que se vestía siempre muy coqueta, porque ella decía que las mujeres querían verla a ella así coqueta, cambió la manera de vestirse y empezó a usar los trajecitos. Y además creó la reina, hoy la cuestionaríamos, pero en ese momento no. Ella vio a las mujeres europeas con mucha tristeza, con mucha poca belleza, porque habían sufrido tanto. Imagínense, Primera y Segunda Guerra Mundial, que eligió la reina, empezó a trabajar para elegir la reina del trabajo. Aunque les parezca mentira, la primera reina del trabajo fue Santa Rosenia. Y todas las provincias elegían la reina. Hoy tenemos otra concepción, inclusive otra concepción feminista que la que tenía Evita. Evita era lo que Perón quisiera, lo que Perón dijera. Ella era una discípula de Perón. Yo creo que no lo era, pero ella decía que lo era. Hoy, con nuestra concepción feminista, tenemos otra concepción. No hay ninguna mujer que se sienta discípula de un hombre. Algunas habrá, pero en general hemos trabajado mucho las feministas para lograr nuestra independencia, nuestra libertad, nuestra manera de defender lo que somos y nos merecemos, ¿no?
El arte óptico es un movimiento de arte moderno que cobró forma en 1965 con la muestra El ojo receptivo. La trampa visual no era un fenómeno novedoso. La historia del arte está llena de ejemplos de trampantojos, en particular obras bidimensionales con una perspectiva tan radical que los espectadores creen que tienen profundidad tridimensional real. Los movimientos modernos ya habían mostrado interés en la óptica como ciencia. La técnica puntillista del neoimpresionismo residía en la ilusión por la que los puntos distintos de pintura se funden en uno en los ojos de la audiencia. La técnica puntillista del neoimpresionismo residía en la ilusión por la que los puntos distintos de pintura se funden en uno en los ojos de la audiencia. En los años 60, el arte óptico estuvo representado por pinturas geométricas abstractas, en las que los efectos ópticos eran los temas. Riley Bridget, una de las tantas artistas destacadas del movimiento, evolucionó del puntillismo figurativo hacia patrones de líneas o formas en blanco y negro, que en ciertos momentos parecían desaparecer, abultarse, vibrar o moverse. Algunos de los efectos de estas obras tempranas no eran agradables, podrían marear al espectador o dejar imágenes remanentes en la retina. Aunque popular con las audiencias, el arte óptico fue visto como artificioso por algunos críticos y pasó rápidamente de moda para finales de los años 60. El museo es importantísimo sostenerlo porque preserva la memoria, preserva la identidad peronista, preserva el valor de una mujer hace 70, 80 años, que tuvo el coraje en una época donde las mujeres no tenían prácticamente militancia política, que tuvo el coraje de ser quien fue, de marcar una meta defendiendo no solamente a las mujeres, a los pobres. Ella hablaba de sus descamisados y hacía todo lo posible por mejorar individual y colectivamente. Cuando nosotros estudiamos la arquitectura en la época peronista, vemos ahí no solamente la impronta de los arquitectos, sino la impronta de ella. Se notaba los chalecitos esos californianos, era ella la que les decía que había que hacerlos así. Algunos se lo criticaron porque eran modelos norteamericanos, y sin embargo ella decía que las mujeres y las familias tenían que tener lo mejor para poder vivir. Tengo una anécdota que no sé si tengo tiempo. Hay un señor que ahora no ya, pero durante mucho tiempo tuvo en la estación de ferrocarril de Retiro un kiosco que se llamaba Dispatch. Y el señor, cuando era niño, vivía en una zona, no sé, parece que era por San Fernando, por allí. Y un día hubo un accidente en trenes. Y ellos, que eran chiquitos, empezaron a subir hasta que un vagón se desmoronó y le cortó el brazo. Evita se enteró, obviamente, y fue a verlo. Lo ingresaron a un hospital, estuvo casi un año internado en el hospital y finalmente le salvaron esta parte, el brazo no. Bueno, entonces cuando le dan el alta, ella lo va a ver. Lo va a ver a la casa, una casa muy pobre con muchos hermanos. Entonces le dice: ustedes todos pueden usar la pala, él tiene que estudiar. Y le pagó los estudios en un colegio secundario.
Hoy en día el señor, ya es un señor muy mayor, es ingeniero. Y cada vez que cuenta esto llora. Y entonces en agradecimiento vende los panchos atendidos por discapacitados en la estación Retiro. Creo que hoy hay en varios lugares, pero empezó en la estación de ferrocarril, los Dix Punch, en agradecimiento a Evita, que no solo le ayudó a salvarle la vida, sino que le dijo: vos no podés usar la pala, tenés que estudiar. Y eso fue lo que le permitió a él vivir de otra manera. En agradecimiento hizo eso. Esto es una de las anécdotas, cientos. Todos los días, cuando yo estaba en el museo, me llamaba la custodia del museo y decía: señora, hay una persona que quiere hablar con usted. Me contaba algo que había pasado en esa época. Impresionante cómo la gente recuerda los juguetes, recuerda cómo escuchaban por la radio. El peronismo habrá cometido muchos errores, pero es parte de nuestra historia argentina. Tengo varios deseos. El primero, para que nuestro país pueda salir de esta crisis que no solo es económica, yo creo que es moral y política. Ojalá podamos salir de esta situación tremenda que estamos viviendo, en donde la cultura, mucha de la cultura que nosotros tenemos como argentinos se ha perdido. Se ha perdido en el lenguaje. Escuchamos al presidente decir barbaridades, escuchamos en los chicos jóvenes. Yo creo que tenemos que recuperar nuestra cultura de la solidaridad, nuestra cultura de la empatía, nuestra cultura de pensar también en el otro, y esto no solamente es para la Argentina, también para el mundo, porque si observamos las guerras que están ocurriendo en este momento, vemos que prevalece la guerra al diálogo y a la solidaridad. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Escucha, Chila. Te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. Bueno, hoy quería hablarles de un movimiento que se llama romanticismo. Primero voy a aclarar que a pesar de que pusimos una flor y demás, el romanticismo no es el romanticismo que se entiende habitualmente como esta especie de cortejo que ha habido en épocas de represión sexual, donde se daban cartas, flores y seducciones de largo tiempo, digamos. Eso se llama romanticismo en términos comunes, pero el movimiento romántico fue un movimiento que surgió a fines del siglo XVIII en lo que era todavía una Alemania incipiente. En realidad Alemania no estaba conformada como país y estaba formada por ducados. Y ahí en uno de esos ducados apareció, entre otros, aparecieron personajes como Schiller, unos hermanos Schlegel, que ahora después les voy a contar lo que hicieron. Aparecieron en Weimar, que era un pueblito muy precioso que está cerca de Jena, que era una universidad donde había enseñado Hegel. Bueno, una serie de personalidades muy interesantes se juntan allí para hablar de qué. Vuelvo un poquito para atrás. En realidad había habido tiempos de racionalismo. Desde los siglos XVI y XVII había habido un gran auge de la ciencia en el mundo. Había cambiado toda la concepción cosmológica, ya la Tierra no era el centro del mundo, sino el Sol. Bueno, había habido muchos cambios en todo sentido. Pero también es cierto que muchos autores, entre ellos el mismo Kant, habían dicho, bueno, pero
el racionalismo, la razón no explica todo. Aparecían los suicidios, aparecían los sueños, aparecía la locura. ¿Cómo se explicaba eso? Y entonces aparece este movimiento romántico que se juntan, coinciden en esa zona, eran amigos, se encontraban, hacían obras de arte, poemas y también crítica. Ahí nace lo que se llama la crítica de arte. Lo que ellos sostenían es que la verdad del sujeto no se explica por la razón. Y toman el arte precisamente como eje de verdad del sujeto. Schiller habla también mucho del juego del adulto, como para expresar algo que en realidad no está tan pensado, sino que es fuerzas que nos arrasan, que nos dominan, que nos llevan a, en fin, a tener conductas hasta contrarias a la moral. A partir de entonces, de este descubrimiento de la sensibilidad, la moral va a tener que incluir esta parte del ser humano, que es la parte sensible, apasionada. Ellos se remiten mucho a los griegos. Bueno, la verdad es que fue un movimiento que cambió el orden de las ideas en un sentido para bien, porque habló de que las personas, dio lugar a otra verdad de las personas, también dio lugar a sentimientos oscuros, colectivos, que pudieron traducirse después a lo mejor en las pasiones del nazismo, donde el nazismo justamente fue una organización muy racional al servicio de puesta al servicio de fuerzas muy oscuras, ¿no? Muy diferente a lo que fue la enciclopedia, de la cual acá tengo un ejemplar, de lo que eran los estudios racionales ligados a la biología, la astronomía, la ciencia que venían. Pero bueno, la condición humana tiene estas partes, si se quiere, oscuras. También ellos eran, en cierto modo, una colectividad transgresora. De hecho, por ejemplo, uno de los hermanos Schlegel, estos hermanos que estaban con Schiller y demás, se hace pareja, iba a decir se casa, no lo sé si se casó o no, ni es muy importante, con una mujer que tenía un hijo, lo cual era como muy contradictorio a las normas de la época. Después esa misma mujer va a ir con uno importantísimo teórico que se llama Schelling. De manera que, claro, ya eran incipientes movimientos, pero que tenían que ver con una búsqueda intelectual, apasionada de la verdad del sujeto, mientras al mismo tiempo en Francia estaba la Revolución Francesa, y con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que de hecho estaban muy contrariados, precisamente porque desatada la Revolución apareció la sangre, las decapitaciones. Luego, quizás con el tiempo, hemos recuperado algunos de estos ideales, no todos. La fraternidad se cayó, ¿no? Por ejemplo, no es fácil encontrarla, digo, pero bueno, la libertad puede ser mal interpretada como una libertad excesivamente individual. Ellos no lo veían así, ellos hablaban de un nosotros, y que por eso Kant había dicho, aunque es una postura que hoy se revisa un poco, que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Esto hoy es un poco cuestionado, hay otras posturas de la ética que vamos a hablar, pero digo, siempre estaba el nosotros y no una libertad al ejercicio del propio placer o interés, nada más. Gracias.